Radiograma, el informativo más completo del país. 8 de la mañana, 22 minutos. Sigue la disputa en cuanto a las ISAPRES, luego del fallo dictado por la tercera sala de la Corte Suprema, que estableció que las ISAPRES deben devolver dineros a los afiliados por dineros que habrían recibido en forma ilegítima, ilegal. Esta es una historia larga que viene del año 2010, luego un fallo del Tribunal Constitucional que no ha resuelto la política, 2010, estamos en el 2023 por si acaso, que no ha resuelto la política, nunca lo resolvió y ahora las ISAPRES dicen que podrían, por lo menos algunas, podrían caer en falencia y por lo tanto quebrar. Se ha presentado la ley corta de ISAPRES en el sentido de que hay que aplicar el fallo dictado por la Corte Suprema. Ayer la Asociación de ISAPRES aseguró que esta ley corta, que el gobierno se demoró bastante en presentar, porque hubo una enorme cantidad de meses en que el gobierno, varios meses en que el gobierno no resolvía cómo iba a aplicar esta sentencia. Ayer la Asociación de ISAPRES dijo que esta ley, que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, es un engaño, dice, ya que promete rebajas de precio y devoluciones que jamás llegarían a concretarse. Las autoridades de gobierno dijeron que el objetivo de esta iniciativa es asegurar la viabilidad financiera de la industria y descartaron que se pretenda que los afiliados migren hacia el Fondo Nacional de Salud, hacia FONASA. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Las ISAPRES hablaron, y no en términos positivos, sino que con duras críticas sobre la ley corta que ingresó el gobierno al Congreso para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas regirse por la tabla de factores del año 2019 y restituir los cobros que, a juicio de la justicia, fueron indebidos. Según la iniciativa, las ISAPRES tienen 6 meses para proponer un plan de pago de excedentes y que deban unificar obviamente la tabla de factores. El objetivo planteado es generar las condiciones para que las aseguradoras puedan cumplir ese dictamen, pero sin que dejen de participar en el sistema de salud. Esa es la ecuación que ha llegado o ha definido el Palacio de la Moneda. El miércoles, un día después de ingresar esta ley corta, las autoridades sanitarias confirmaron que las ISAPRES tienen que devolver cerca de 1.400 millones de dólares a sus afiliados y afiliadas, es decir, más de 1 billón de pesos. Además, confirmaron que se solicitó una prórroga de 6 meses a la Corte Suprema para la aplicación de este fallo, que técnicamente debería haber estado cumplido a fines de este mes, del mes de mayo. Ya han pasado 6 meses que el gobierno se demoró justamente esos 6 meses en enviar el proyecto, y por eso es que a través de la superintendencia se van a pedir una prórroga para la aplicabilidad del fallo. Frente a esto, y a través de un comunicado, la Asociación de ISAPRES indicó que el proyecto es un engaño. No tiene factibilidad alguna, dicen la Asociación de ISAPRES, y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando, dicen ellos, el acceso a la salud de todos los chilenos. Además, las compañías condenadas cientos de veces por la justicia, recuerden ustedes, por las alzas unilaterales de contratos, indicaron que la propuesta del Ejecutivo denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de ISAPRE y en particular con los enfermos, ya que promete rebajas de precio y devoluciones que jamás llegarían a concretarse debido a que la aplicación hace que sea imposible cumplir con los contratos, dejando casi 3 millones de personas en la indefensión, señala el mismo comunicado. Así lo explicó en voz el presidente del gremio de las ISAPRES, Gonzalo Simón. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Desde el Ministerio de Salud respondieron a estos cuestionamientos, indicaron que la Constitución obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos y que la ley corta busca crear el marco jurídico para cumplir con esa resolución. La Asociación de ISAPRES también sostuvo que esta iniciativa, la que presentó el gobierno, disfraza, dicen ellos, un cierre por Secretaría del Sistema de ISAPRES y el traslado obligatorio de las personas a
FONASA, lo que fue descartado por la autoridad de gobierno. Lo que dice la ISAPRES básicamente es que como este plan también lleva a que FONASA pueda tener un espacio para recibir a algunos de las personas que tienen mejores ingresos y que puedan con eso ir donde prestadores de servicio privados, es decir, donde las clínicas, efectivamente no habría un desmedro si se cambia de las ISAPRES a FONASA, que eso incluye dentro de este mismo paquete que fue enviado al Congreso. Sobre este punto que yo les decía, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló ayer y afirmó que el proyecto de ley busca viabilizar la sentencia del máximo tribunal del país y descartó que uno de los propósitos sea, dijo él, empujar una migración de afiliados y afiliadas hacia un sistema público de salud. Además, señaló que lo que busca o que buscaría el gobierno con este proyecto es generar una metodología de una manera de absorber ese costo y poder dedicar todos los esfuerzos, dicen ellos, para pagar la deuda, y que sería complejo que el Ejecutivo proponga un incumplimiento del fallo de otro poder del Estado. El plantear que el proyecto como tal, por el hecho de permitir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, amenaza la viabilidad de las instituciones, creo que parece desconocer el fundamento inicial, que es el cumplir un fallo de la Corte Suprema. Frente a eso, el Ejecutivo no tiene otras alternativas que asegurar que ese fallo sea efectivo. El senador socialista Juan Luis Castro, quien preside la Comisión de Salud, donde se discutirá la ley corta, porque entró por el Senado, afirmó que este proyecto no busca acabar con las ISAPRES, ni darles, dice el senador, un cheque para que paguen sus deudas, sino que establece reglas claras para que habiliten la sentencia judicial, pero que también le dé sustentabilidad al sistema, dice el senador. Pero afirmó además que la propuesta de ley hay que trabajarla y discutirla, dijo el senador Juan Luis Castro, con serenidad. Se está iniciando la conversación recién sobre un proyecto de ley que busca cumplir un fallo judicial. Yo le pido a todas las partes que tengan la anuencia de querer hablar, de querer conversar, de expresar su punto de vista, porque hay que buscar un acuerdo razonable. ¿Para qué? Para que se cumpla un fallo judicial de la Corte Suprema, para que ese fallo implique hacer justicia para más de 700.000 personas que son jefes de hogar y que tienen un contrato con su ISAPRES. En la UDI, obviamente, se alinearon, y digo obviamente porque han tenido una postura desde que se conoció el fallo de acercarse a la posición de las ISAPRES. ¿Qué dijo el senador de la UDI, Sergio Gaona, senador por la región de Coquimbo? Indicó que el proyecto no da las certezas necesarias para el negocio de las ISAPRES y que más bien, dijo el senador, es una lápida para esa industria. Claramente, el proyecto presentado por el gobierno enreda bastante más las cosas. Nosotros creemos que es un proyecto pensado en que las ISAPRES caigan y los 3 millones de beneficiarios queden al margen de su atención de salud. Nos preocupa, evidentemente, que vamos a revisar el proyecto, le vamos a introducir todas las mejoras correspondientes para buscar la estabilidad financiera del sistema. Y vamos a algo que seguramente usted, si está en las ISAPRES, sabemos que no es todo el Chile, no son todos los chilenos, pero esto obviamente si cae en las ISAPRES, que probablemente pagando lo que tienen que pagar, si es que esto se cumple, van a quebrar. Esa es la realidad del mercado, digámoslo claramente. El asunto es que eso podría llevar a un atostamiento de FONASA y eso sí podría perjudicar la salud pública global. Eso es lo que dicen algunos que trabajan en el sistema y que conocen, incluso FONASA, de cómo está trabajando o operando. También esa es una realidad. Pero vamos a algo que probablemente usted, si estuvo en la ISAPRES o está en la ISAPRES, le va a interesar, que tiene que ver con lo que han hablado las autoridades producto de este fallo, que es devolverle platita, o sea, plata. Incluso hay una página donde algunos colocan, les deben 20 millones, otros 5 millones, 10 millones, incluso por ahí algunos han tuiteado de que les deberían las ISAPRES más de 100 millones de pesos por las cargas, por la distorsión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula eso? Todavía nadie lo explica, pero hay que tener cuidado con eso. Vamos a ese punto para que usted quede completamente informado. Respecto de los montos de restitución y las condiciones financieras actuales de las ISAPRES, el ex superintendente de salud, Héctor Sánchez, señaló que los pagos en exceso que efectuaron las y los afiliados, es decir, cobros indebidos, como ha dicho la justicia, es dinero que ya se consumió, por lo que será clave evaluar cómo las ISAPRES pueden generar nuevos recursos para poder, obviamente, pagar.
Quien ejerció ese mismo cargo, Patricio Fernández, declaró que a su juicio no se ha hecho el esfuerzo suficiente en buscar alternativas de solución o de interpretación de este fallo para que no se establezca un monto que es imposible de asumir por la industria, ya que todos los ex superintendentes, insisto en este punto, todos quienes conocen de la industria señalan que es imposible que esa plata que dicen que debería llegar al bolsillo de quienes pagaron más, engañado, etcétera, es imposible que eso se pueda restituir. Antes quiebra todo el sistema. Escuchemos lo que dijo Patricio Fernández. Es clave de que la solución que se busque de devolución tiene que ser una solución que no lleve a un desequilibrio financiero que las lleve a la quiebra. Es crear también una falsa expectativa en las personas de obtener una eventual devolución cuando quizás ello no ocurra simplemente por el incumplimiento de la ISAPRE o la imposibilidad de poder asumirlo. Abogados que han trabajado en esta materia, ex superintendentes, las universidades, todos han tomado la calculadora y han empezado a sacar a través de las memorias de las empresas, de las ISAPRES, de sus holding, cuánto habían ganado. Se dijo 100 años, ¿se acuerdan? Que era como que respondía a las utilidades de 100 años. Bueno, en estricto rigor y con calculadora en mano correspondería a los 1.400 millones de dólares que había que devolver, porque esta es la plata que hay que devolver, corresponderían a 33 años de utilidades de las ISAPRES. No son 100 años, sino 33 años. Respecto a la tramitación de la ley corta, para que usted lo tenga claro, una vez que sea aprobada, las compañías tendrán un plazo de 6 meses para tener un plan de pago que debe contener el número de contratos que tendrán devolución y el monto por cada cliente afectado. Junto a ello, deben comunicar en el plazo cuál será la fecha límite para cancelar esa deuda, y la propuesta de la ISAPRE será revisada por un consejo de expertos en máximo de 6 meses. O sea, cada ISAPRE va a tener que presentar su propuesta para retornar esas plata. Yo me quedo callado porque, ¿sabes qué? Creo que todo esto está mal. Desde el inicio, la ISAPRE es un sistema de seguro. El Tribunal Constitucional estableció que determinados factores de riesgo no eran aplicables. Así es. Pero resulta que es un seguro. O sea, lo que hizo fue atentar... Ahora, a uno puede no gustarle el sistema seguro, eso es otra cosa. Pero es un seguro. Entonces resulta que el Tribunal Constitucional dijo que determinados factores del seguro no podían aplicarse. No se hizo nada. Y ahora la Corte Suprema establece una norma que es una política pública porque beneficia a personas que no fueron parte en un juicio. Y además el fallo de la Corte Suprema que ordena legislar. ¿No es cierto? Sí, efectivamente. Yo hago una pregunta. ¿Desde cuándo que una corte, que un tribunal puede ordenar dictar una ley? Eso es entrometerse absolutamente, estoy hablando en términos solo jurídicos, más allá de los derechos de las personas. Eso es entrometerse absolutamente en otro poder del Estado. Lo que hace la Corte Suprema es que, como no tienen responsabilidad ante nadie, porque un juez de la Corte Suprema yo diría que es casi un rey absoluto. Entonces, claro, para tener esos poderes hay que tener precaución, y no la ha tenido. Resulta que ahora se entromete en otro poder del Estado y nadie les puede exigir cuenta. No puede la Corte Suprema ordenar que se dicte una ley. Eso demuestra la desmesura con que se está actuando. Estoy hablando solo desde el punto de vista jurídico. Ahora aquí hay otros antecedentes, porque el poder político no adecuó esto, porque el poder político no dictó las leyes, etcétera. Bueno, eso es porque no se atreven, porque los políticos no se atreven, porque son cobardes muchos de ellos. Es la cobardía, es el cálculo electoral y todo ese tipo de cosas. Velan por sus propios intereses, como me va a mí en la próxima elección, sin querer pagar costos. Entonces, llegamos a esto. Y además hay un gobierno que dentro de su programa dice hay que terminar con las ISAPRES, que apoyó un proyecto constitucional que terminaba con las ISAPRES. Pero eso es un tema incluso ideológico que cualquiera lo puede sostener. No estoy diciendo que no lo puedan sostener, se puede sostener. Obviamente, que votaron por ese proyecto. Y es legítimo desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto?, que se sostenga eso. Sí. El tema es la Corte Suprema acá. Esto demuestra la desmesura de la Corte Suprema. Es impresionante. Entonces uno está inerme ante estos jueces porque no hay recurso posible. Ahora, usted me dirá, lo que dice es un exceso, no, pero ¿qué pasa en otros casos que son muchos menos conocidos, donde uno se somete a estos criterios, que no están
que no despiertan el interés público, el interés de los medios, los periodistas, etcétera. Algo está pasando acá. Planteo el punto jurídico porque me parece que es muy relevante porque forma parte... el primer fallo de las usurpaciones que firmó, redactó Sergio Muñoz. No, pues, a ver... Después salió otro fallo, pero el primero que había pasado, entre comillas, como dicen buen chileno, bastante piola, hasta que lo dimos a conocer. No, una tontera del ministro Muñoz, una idiotez, pues. ¿Te acuerdas tú que, o sea, no puede ser, que, o sea, frente a una usurpación? O sea, tanto que hay que dictar leyes para que el ministro Muñoz no siga actuando así. Pero yo creo que no era necesario esa ley para que el ministro Muñoz actuara de otra manera. Pero es así nomás. ¿Ah? Entonces, ahora, el ministro Muñoz con los otros que votaron. Sí, lo que pasa es que él estaba a favor de esta posición y sabemos el poder que tiene la Corte Suprema y en la tercera sala, pero algo pasa acá. Eso es todo. Y cuando no se respeta, además, el equilibrio de poderes y la separación de poderes, hay un problema para el sistema democrático. O sea, es muy profundo todo esto. O sea, la democracia, entre otras cosas, y el Estado de Derecho, que es el que tiene que no solamente respetar, sino hacer respetar la Corte Suprema, es el que está en juego. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que el tema de la Corte... Claro, el problema hoy día es que las ISAPRES están en un problema... El asunto es que... Hay algunas más mal que otras. Sí, efectivamente. El asunto es que esto tiene varios ribetes, porque no es solo que si quiebra, porque alguien ideológicamente podría decir que se vayan ya, que terminen, chao, que fuera las ISAPRES. Podría decirlo. El problema es el cálculo. Si bajamos realmente y dejamos la ideología de lado, es lo que va a producir en cascada. O sea, cuando uno mira que hay ISAPRES que adeudan miles de millones de pesos a algunas clínicas, por ejemplo en Santiago, en regiones donde, las clínicas en regiones son bastante... ¿cómo decirlo para que nadie se sienta mal? Pero no es lo mismo que una clínica en Santiago. O sea, hay regiones donde lo mejor es el hospital. Y va a ser, y sobre todo en las cabeceras regionales, donde los hospitales regionales son estupendos, tienen mayor complejidad. Mucho mayor complejidad, claro. O sea, hay mayores posibilidades. El asunto es que esas clínicas también se van a ver afectadas. Entonces, el golpe en sí al sistema no es solo que baja las persianas a una clínica y se declara en quiebra, sino que esto puede tener un mundo de complicaciones entre medio. Ahora hay que decir también que actualmente el que no tiene una tarjeta de crédito, primero si no tiene la plata en efectivo o si no tiene una tarjeta de crédito para ir a una urgencia en cualquiera de las clínicas más importantes del país, no puede ser atendido. ¿Y saben por qué? Porque nunca hay línea con las ISAPRES, porque como las ISAPRES les deben plata, se pone el parte en telería y ahora hay que pagar por ventanilla y después ir a cobrarle a la ventanilla de la ISAPRE para que le devuelvan la plata. Se la van a devolver claramente, pero ya es una barrera de entrada, porque si una persona que tiene una carga de deuda, por ejemplo, no tiene tarjeta de crédito, no tiene efectivo, aunque tenga ISAPRE, va a llegar a la ventanilla de la clínica y le van a decir, señor, no hay sistema. No hay sistema. No pasa la huella. No pasa porque ahora les digo con que tampoco funciona el sistema. No funciona el lector de la huella. Exacto, claro. Sí, eso. Bueno, a veces es la huella, claro. Pero el lector de la huella. Lo que a mí me llama la atención, a propósito de lo que tú decías, Néstor, es que obviamente todo esto llega a esta crisis porque son años de distorsiones que se dieron dentro del digámoslo así, mercado de la salud. ¿Por qué las ISAPRES tienen clínicas? Porque son los mismos dueños. ¿Por qué se permitió eso? ¿Por qué se permitió lo de la judicialización de los tablefactores, los planes de salud? Hay toda una industria de abogados detrás de eso. O sea, se han permitido muchas distorsiones en nuestro sistema de salud y ha ido funcionando así precariamente y ahora llegamos a esta situación. Aquí hubo una industria en que las demandas se presentaban y eran demandas tipo en que se cambiaba el nombre. Claro. Los abogados se hicieron riquísimos. Y como ganaban las costas, era gratis, para los afiliados. Se hicieron riquísimos. Y además los fallos de los tribunales eran también una... Henry Ford aquí estaría, pero en su salsa. O sea, la fabricación en serie de fallos. De sentencia. Imagínense lo que les digo. No, esto es ridículo. Pero sigue pasando en otros tribunales del país también, y la Corte Suprema no dice nada. Oye, con lo que estaban más enojados las laborales, se equivocan, de repente hasta los fallos vienen con nombres cruzados. O al revés. Oye, lo que estaban más enojados las ISAPRES, aparte de su postura, que la revisamos y todo, es que se haya filtrado lo que deben. ¿Cuánto deben?
Y esto que mencionabas tú, algunas plataformas que dicen, mire, consígase su rol, o sea, su formulario único nacional, y ahí busque cuánto le debe la ISAPRE, que da una sensación como de que es parecida a cuando se iban a hacer los retiros. Sí. ¿Te acuerdas? Como que la gente cree que en algún momento va a llegar ese dinero. No, sí, yo no lo he hecho porque no tengo ese documento, pero claro, y la gente lo hace, entonces ve y dice, la ISAPRE me debe tanta plata, y se da esa sensación como que se va a pagar, y lo más probable, ahora estamos más cerca de que quiebre el sistema, de que efectivamente se devuelva esa plata. Es casi imposible. No, yo creo que al final lo que puede ocurrir es que no se devuelva y que quede un fallo que sea un mero papel, letra muerta, inaplicable, como le ocurre a cualquier acreedor cuando cuando quiebra el deudor. Claro. Pregúntele a los acreedores ¿de quién? De Álvaro Sayé, por ejemplo. Álvaro Sayé. Por ejemplo. Sí. Lo están pagando como el 6% de lo... Y con suerte. Sí. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor, igual tú. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.